Como vimos al final del video anterior, el episteme moderno no se trata simplemente del surgimiento de nuevos conceptos o la redefinición de los que existían anteriormente. Se trata de un vuelco mucho más radical, un traslado del ámbito de la reflexión hacia un terreno que anteriormente no existía, la apertura de un nuevo campo de objetividades virtuales que es el de los trascendentales objetivos. Mientras que en el episteme clásico sólo lo infinito podía ser el fundamento de lo finito, se da ahora la paradoja de que el plano de los fundamentos de lo finito se lo colocará en su propio ámbito. Foucault señala tres de estos duplicados empíricos y trascendentales a la vez: la vida, trabajo y lenguaje, los cuales funcionan como los articuladores de este régimen de saber. Estos aparecen entonces como entidades empíricas, objetivas, alineadas en un mismo plano con los demás objetos y susceptibles, por lo tanto, eh, de un análisis racional y científico, pero al mismo tiempo funcionan como el fundamento, la condición de posibilidad de todos los demás objetos. Y es sólo en el interior de este nuevo campo de objetividades virtuales trascendentales objetivas que va a poder aparecer el sujeto como tal. Bueno, en esta segunda parte entonces vamos a analizar cómo es que surgen y cuál es la naturaleza de estos trascendentales objetivos. En el vídeo anterior vimos cómo en la segunda mitad del siglo XVIII el ámbito de la reflexión se traslada hacia aquellas zonas negadas, hacia esas preguntas interdictas en los marcos del episteme clásico, la cuestión del origen, el cambio y el fin. El problema que ello planteaba era cómo integrar estas tres problemáticas en un mismo cuadro. La respuesta se va a dar en el ámbito de la embriología, que es donde surge el concepto evolucionista moderno. Como vimos hasta entonces, el mismo poseía un sentido opuesto al que entonces adquirió, es decir, expresaba el mero desenvolvimiento de aquello que se encontraba ya preformado en el germen. La figura acá clave es Carl von Baer. Como vimos, el concepto vitalista daba lugar a la idea de la formación progresiva, pero aún no alcanzaba a explicar cómo era posible que una sustancia originalmente informe pudiera dar lugar a formas específicas de vida. Von Baer entonces conjugará la idea vitalista con la idea de plan de formación de Cuvier. Von Baer va a distinguir 4 planes fundamentales y a partir de ahí elabora un modelo de formación progresiva del embrión, una suerte de programa genético. Él mismo lo va a interpretar como atravesando una serie de fases sucesivas, lógicamente encadenadas, que conforman un proceso de especificación creciente en el cual aparecen, en primer lugar, los rasgos correspondientes a su clase, luego a su orden, luego a su familia, a su género, su especie y finalmente sus rasgos individuales. Como vemos, la teoría embriológica de von Baer rompe con el concepto preformista fijista, es decir, logra combinar aquellas que hasta entonces aparecían como dos ideas contradictorias entre sí, la de orden y la de cambio. Aunque en realidad tampoco von Baer podrá prescindir de un elemento de preformación, pero va a trasladar estos rasgos, este elemento de preformación, del plano de los rasgos visibles de los seres al de los principios formadores de los mismos. Para Foucault, esto supone, en un sentido,
una vuelta al sistema de las asignaturas. Mientras que el objeto del saber clásico se desplegaba en la pura superficie visible de los fenómenos, en el episteme moderno estos aparecen nuevamente como solo manifestaciones externas de aquello que les subyace y que constituye sus condiciones de producción. Sin embargo, este ámbito trascendental ya no es trascendente sino inmanente, participa del orden de lo empírico. Encontramos aquí en la embriología la génesis del concepto de historia con mayúscula de que habla Koselleck, en tanto que sustantivo colectivo singular que despliega una temporalidad de por sí, el cual se encuentra, dice, en la base del pensamiento moderno. Lo que emerge entonces es, en efecto, la idea de un tipo de ser que contiene dentro de sí el principio de sus propias transformaciones. El tiempo, aquello que el saber clásico debió eliminar de su campo de visibilidad y de pensabilidad, aparece ahora como un factor constitutivo suyo. Y la fuente del cambio ya no se sitúa por fuera, sino que, como en el caso de las intemperies que hablaba Foucault, sino que emana de su interior. Es decir, no se produce por la presión del entorno físico, sino por la acción de una fuerza generadora inmanente. Bueno, como vemos, nos hemos trasladado ya a otro terreno. Se ha abierto otro campo de objetividades virtuales, el cual da origen al surgimiento de nuevas disciplinas, nuevos tipos de discurso que capturarán estos nuevos objetos en el ámbito del saber. La lengua da lugar a la emergencia de la filología que viene a reemplazar a la gramática general. El trabajo da lugar a la emergencia de la economía política que reemplaza al anterior análisis de las riquezas. Bueno, y finalmente la vida da origen a la biología que desplaza la historia natural. Veamos ahora cuáles son esos atributos que definen estos nuevos objetos. Bueno, el primero de ellos es su carácter productivo. La definición de la lengua de Wilhelm von Humboldt sintetiza este concepto cuando dice el lenguaje es energeia, no ergon. Como los embriones de von Baer, el lenguaje se produce a sí mismo. El núcleo de la misma se traslada entonces del nombre propio a la flexión. Para la gramática general, la lengua era una especie de sumatoria de nombres que se ponían en el lugar de los objetos, que representaban a los mismos. Entre uno y otro existiría un vínculo causal, el cual tendría su fundamento en lo que se llamaba el lenguaje de acción. Es decir, el nombre replicaría la onomatopeya que producen los hombres en situaciones naturales. Para el episteme moderno, en cambio, la lengua, como los embriones de von Baer, contiene dentro de sí los principios que presiden su propia construcción, la cual se desarrolla progresivamente. Este carácter progresivo que cobran estos nuevos objetos deriva de dos principios. El de totalidad, la lengua no es una mera sumatoria de elementos, sino un todo orgánico, y de la capacidad inherente de autogeneración. Bueno, veamos ahora cuál es el segundo de los atributos a partir del análisis de otro de estos trascendentales objetivos que articulan ese régimen de saber, el trabajo. Los mismos poseen una doble naturaleza. Esto se puede observar en el paso del análisis de las riquezas, cuya reflexión se situaba, como vimos, en la superficie de los intercambios de mercancías, a la economía política, que incorpora el concepto de trabajo como poseyendo una doble naturaleza. En efecto, por un lado, en tanto que fuerza de trabajo, este participa de las relaciones de intercambio, es una mercancía más alineada junto con otras mercancías y su precio se determina en su relación con ellas. Pero, por el otro lado, constituye el fundamento
en que todo ese sistema se sostiene. El trabajo emerge así como aquel principio generador oculto, como era el nisus formativus, que yace por detrás de la superficie de las relaciones de intercambio, su fundamento último. Encontramos aquí el giro fundamental que la emergencia de estos trascendentales objetivos produjo respecto de la episteme clásico, la era de la representación. A partir de entonces, las condiciones de la posibilidad de los fenómenos se trasladan del ámbito subjetivo al ámbito objetivo, situándose en el mismo plano empírico de los fenómenos. Lo dicho nos lleva al subtítulo del libro, una arqueología de las ciencias humanas. El traslado de las condiciones de posibilidad de los fenómenos del plano subjetivo al plano objetivo es lo que hace posible el surgimiento de una ciencia humana. El ámbito trascendental ya no es trascendente, ya no se sitúa en un plano inaccesible a la razón, sino que se vuelve susceptible de análisis empírico. La ciencia humana entonces se coloca entonces en el lugar de la antropología de la Ilustración. Esta última lo que buscaba era comprender la naturaleza humana eterna, inmutable, situar al hombre en la escala del ser, su lugar dentro del orden del mundo. No buscaba, como la ciencia humana, analizar al hombre empírico. Bueno, vemos así cómo Foucault se aparta ya completamente del planteo de Heidegger. El sujeto moderno, según muestra Foucault, no es, como decía Heidegger, aquello que permanece inmutable por debajo de los cambios de forma que se le imponen, el subyecto, esa suerte de substancia que hablaba Hegel, sino que contiene dentro de sí el principio de sus propias transformaciones. Se trata, pues, de un concepto reflexivo, un en sí y para sí. El mismo viene a encarnar la idea de autodeterminación, lo cual se asociará entonces al ideal de libertad subjetiva, esto es, aquel tipo de ser que contiene en sí sus condiciones de existencia, que no depende de nada por fuera del mismo, que no es objeto de otra cosa. Como decía entonces Schelling, el sujeto es aquello que no puede ser objeto, un Ding, lo llamaba él, o no cosa. En fin, la idea de sujeto moderno ya no tendrá nada en común con el sujeto cartesiano, aunque en realidad era kantiano, de la que hablaba Heidegger, y que se termina imponiendo como la versión estándar que perdura hasta hoy. Prácticamente todos aquellos que tematizan el tópico parten de la oposición entre un supuesto sujeto moderno que asocian con el ego cogito cartesiano y un sujeto escindido que constituiría su negación. Seguramente todos habrán leído esto repetido ya millones de veces, lo que no es sino una versión más de las antinomias tradicionales de la historia de ideas. Como muestra Foucault, sin embargo, se trata de una simplificación abusiva, insostenible conceptualmente y que da origen a toda suerte de anacronismo. Vamos a referirnos ahora a esta definición de Foucault de la época moderna como la era de la historia, lo que, como dijimos, coincide con el planteo de Koselleck al respecto. En las clases anteriores habíamos mencionado el curso que Deleuze dedicó a la obra de Foucault, en el cual señalaba que para el sujeto se relacionaba siempre con el afuera del saber. En el episteme clásico, ese afuera era Dios, y el sujeto se definía en analogía con él. En definitiva, el sujeto era Dios, el fundamento último de todo lo existente. El principio que se partía era que solo lo infinito puede ser fundamento de lo finito. En el episteme moderno, en cambio, aparece la paradoja de que el plano trascendental, el de los fundamentos de lo finito, se situará en su mismo ámbito. Surge entonces ese nuevo ámbito de realidad en el cual se sitúan esos objetos paradójicos
como son la vida, el lenguaje y el trabajo, que son trascendentales y objetivos a la vez, objeto junto con los demás objetos y fundamento último de todos los demás objetos al mismo tiempo. El sujeto se va a definir entonces por referencia a ellos. Este ya no es Dios, aunque tampoco lo es propiamente hablando el hombre, sino la historia. Es esta la fuerza generativa última de la que todo emana, tanto en el ámbito físico, natural como humano. En el marco de este régimen de saber sería erróneo, en realidad anacrónico, afirmar que los hombres hacen la historia. Para este es al revés, es la historia la que hace los hombres. Nosotros somos productos históricos, como lo es también la tierra y el reino de los seres vivientes. Nada se coloca ya por fuera de ella. Suele decirse que las filosofías de la historia del siglo XIX de matriz evolucionista teológica, que se orienta, es decir, que se orienta hacia la realización de un fin último, como podría ser la consecución de la libertad, el reino de la razón, etcétera, lo cual se encontraría adherido a su mismo concepto. Decía, estas filosofías de la historia tienen en última instancia un fundamento teológico, se suele decir, es decir, que representarían una suerte de versión secularizada del patrón escatológico cristiano. Y en realidad es todo lo contrario. El episteme moderno encuentra en la idea de historia con mayúsculas, ese concepto reflexivo como un en sí y un para sí de que habla Koselleck, su ideal de una absoluta inmanencia, la eliminación de todo vestigio de trascendencia. Como dice también Foucault en Las palabras y las cosas, el siglo XIX no se cansó de proclamar el fin de la metafísica. La historia aparece entonces como un sistema cerrado y autocontenido, descartando la posibilidad de la existencia de cualquier fuerza o agente trascendente que pudiera intervenir sobre ella desde fuera de la misma.